Hola, bienvenides. Yo soy Sofía Boué, soy actriz, soy productora de teatro independiente y también soy gestora cultural. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es la producción de teatro independiente en su proceso. Y vamos a ver también algunos elementos de marketing cultural y algunos de planificación estratégica que nos puedan ayudar al momento de producir teatro independiente para poder sortear obstáculos que se puedan llegar a presentar, para tener todo pensado un poco más de antemano y que todo el proceso sea más gobernable y entonces poder llegar de una manera más exitosa a los objetivos, ya sea para la creación de una obra nueva y llegar al estreno, hacer una temporada o incluso realizar giras. Antes de comenzar, quiero agradecer a Claudia Turn y a la gente de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca por la invitación a estos encuentros escénicos. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Vamos a hablar de producción teatral. Para eso, Gustavo Schreyer define a la producción teatral como un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas prácticas artísticas, también técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un conjunto de individuos de una forma organizada y que requiere de diversos recursos para lograr la materialización de un proyecto en un espectáculo. Marisa de León hace la distinción entre las personas que ocupan el rol de la producción ejecutiva, que puede ser una persona o pueden ser varios quienes estén en ese rol, son quienes literalmente hacen la ejecución de la producción, pero respetando los criterios estéticos y artísticos del equipo creativo, ya sea quien está en la dirección, quien está en la parte de escenografía, de vestuario, de maquillaje. La producción ejecutiva se encarga de seguir el proceso de producción hasta la materialización, se encarga de concretar ese proyecto en tiempo y en espacio, de llevar efectivamente esas ideas a través de herramientas y también algunas estrategias de organización y de planificación para que justamente se pueda llegar a los objetivos planteados. El teatro independiente nace en nuestro país aproximadamente en la década de 1930 y nace en oposición también a lo que en esa época se consideraba el teatro profesional. En este caso aparece gracias a Leónidas Barletta y con la constitución de su Teatro del Pueblo y la idea de conformar un nuevo tipo de actor que se alejara del divismo un poco que había en la época y que tenían aquellos que triunfaban en los circuitos comerciales y oficiales como actores. Entonces este nuevo tipo de actor tenía que deliberadamente no ser profesional, tenía que adrede no formarse. El objetivo era que el actor también se reconociera como parte de un grupo que estaba sosteniendo la actividad teatral y no esperar a cambio otra cosa más que la satisfacción de un cumplimiento social, político y cultural que era justamente llevar teatro al pueblo, ¿no? Tengamos en cuenta obviamente las temáticas que abordaban en ese momento. El actor no se tenía que formar y tampoco tenía que percibir ninguna paga por actuar. Ese es un poco el origen en nuestro país de lo que denominamos teatro independiente o teatro alternativo y como podrán ver en la pantalla, sucedieron muchas cosas en relación a las estéticas y a las distintas maneras de hacer teatro independiente o alternativo en nuestro país y justamente es esta diversidad que estamos viendo con los años señalados. Justamente sucede que las generaciones posteriores al Teatro del Pueblo, las que quisieron continuar con la idea del teatro independiente, del teatro alternativo, lo que empiezan a hacer es a separarse un poco de esta idea o mejor dicho, a cuestionar, porque empiezan a vislumbrar como una necesidad el formarse, el perfeccionarse, el mejorar técnica y estéticamente lo que realizan y además de la posibilidad de empezar a ganar dinero o empieza a dejar de ser mal visto recibir una paga por actuar. Así llegamos a nuestros días que básicamente en relación al afianzamiento del teatro independiente es que aparece el anhelo y la necesidad de obtener una paga por este trabajo, obtener una paga por actuar y por realizar el trabajo teatral que se realiza
básicamente empieza a consolidarse la idea de que es un derecho porque es un trabajo y que se tiene que luchar por ese derecho. A pesar de esto, y hasta nuestros días, nunca es una de las razones principales el dinero por las cuales nos sumamos a un proyecto de teatro independiente. Básicamente hay infinita cantidad de razones por las cuales queremos ser parte de un equipo en un proyecto de teatro independiente y la económica no estaría siendo una de ellas. Entonces, retomando, estábamos hablando de producción teatral, estábamos hablando que justamente esta realización, este llevar adelante, que un proyecto escénico es parte de un proceso creativo, que gran parte de toda la fase analítica y de pensamiento es parte de la preproducción, que ya vamos a hablar un poco de eso, la parte de la producción donde se empieza a materializar, los procesos técnicos, administrativos y artísticos que tienen que confluir para que efectivamente se termine llegando a la primera meta, que en el caso de una creación es el estreno, donde empieza la fase que ahora vamos a hablar, que es de explotación o de exhibición. Entonces, vamos a hablar un poco de las fases de la producción teatral, vamos a pensarlo como una especie de línea temporal, en donde hay dos hitos que separan la preproducción, que es la primera, de la producción, que es la que sigue, y de la explotación o exhibición, como habíamos hablado recién. Lo que separa la producción de la explotación es el hito del estreno, que es una meta, algo, un momento bisagra en algún punto, ¿no? Separar los ensayos, que están en esta fase del medio de la producción, de las funciones, que están en la fase de explotación. El estreno es lo que divide una de otra. Y lo que separa la fase de preproducción, que es la primera, con la de producción, que es la segunda, es la implementación o la materialización. La diferencia entre estar pensando con quiénes trabajar o con quién puede hacer la escenografía o ir viendo películas a ver qué ideas se nos ocurren para la puesta en escena, supongamos. Eso sería dentro de la fase de preproducción, a pasar a juntarnos, a hacer algunos ensayos para probar, para también probarse algo de vestuario y ver de qué manera. Bueno, eso ya estaría dentro de la fase de producción. A veces es difusa esta diferencia entre preproducción y producción porque justamente esta implementación o empezar a concretar el proyecto a veces no es tan clara porque a veces el proceso de producción de una obra implica la experimentación, pero básicamente cuando se empiezan a poner en juego recursos concretos, por ejemplo, un espacio de ensayos, las personas ensayando o la compra de un material, ahí es cuando se empieza a hacer esa inversión en algún punto y deja de estar solo en el plano de las ideas y se empieza a materializar, a concretar, es que podemos decir que estamos en la fase de producción. La preproducción es esta primera fase del proceso de producción en el teatro. Y particularmente en el teatro alternativo independiente es una fase a la que no se le da demasiada importancia, ya sea porque no se le da tiempo al desarrollo, y con esto lo que quiero decir es que casi ni existe la fase de preproducción, o porque no se implementa ninguna herramienta para empezar a clarificar qué es lo que se quiere hacer y entonces todo queda un poco en ideas abstractas y subjetivas. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que la preproducción lo que vamos a hacer en esta fase es justamente analizar, diseñar y financiar. Es la planificación que vamos a tener para poder encarar el proceso futuro y esto lo vamos a realizar definiendo los objetivos de nuestro proyecto para prever y prevenir, que en palabras de Gustavo Schreyer, prever es esta cuestión de anticiparnos al futuro. Tengan en cuenta que si estamos en la preproducción falta un montón de proceso, ¿no? De la parte del ciclo de producción de teatro estamos en el inicio, y prevenir, que va a ser justamente advertir posibles percances, tener idea de lo que puede llegar a suceder entonces y tener algún tipo de plan
o herramienta que nos permita que eso no sea un obstáculo que nos tire abajo la totalidad del proyecto. Bien, entonces, en la fase de preproducción lo que vamos a hacer es analizar, por ejemplo, qué es lo que se quiere hacer. Y dice Marisa de León que lograr un óptimo resultado, así como el impacto esperado, depende en mucho de la claridad inicial que se tenga para el desarrollo global del proyecto. Esto aplica a proyectos teatrales o también aplica a cualquier otro tipo de proyecto cultural y no cultural. Entender lo que se quiere hacer, tener esa claridad, es muy importante para que en el devenir del proceso, donde transcurre tiempo, pasan un montón de cosas, a veces nos encontramos con obstáculos, que todo eso no nos distraiga y podamos mantenernos fieles a la idea primaria, porque muchas veces los proyectos pueden aparecer o nacer por muy diversas razones. Y hay veces que si uno puede decidir de manera consciente abandonar una idea primaria y abrazar otra nueva, perfecto, pero el problema está en que si yo comienzo haciendo algo con una idea y en el transcurso de un año, cuando llego a concretar todo lo que venía haciendo y miro para atrás y me doy cuenta que en realidad no era esto lo que yo quería realizar, bueno, es bastante frustrante y a veces es muy difícil, teniendo que hacer todo el recorrido hacia atrás, empezar a ver, bueno, dónde estuvo el problema, porque en general no es una sola cosa, sino que es una gran sumatoria. Entonces, para eso, lo que nos sirve muchísimo, y que acá lo resalta Marisa de León, es que desde el inicio empezar a tener esta claridad nos va a permitir entender bien qué es lo que queremos y entonces tenerlo bien en cuenta durante todo el proceso. Después vienen las razones, ¿no? El por qué. Y Gustavo Schreyer menciona las 5P, en este caso, que serían los motivos. Estos motivos son individuales y lo mejor es poder ser honestos con estos motivos. Hay veces que pueden ser varios de estos, como puede ser del proyecto, las personas, la paga, la parte o el prestigio, o puede ser solo uno. En el proyecto es el interés en el proyecto en sí, ¿no? Es el proyecto en su totalidad lo que me convoca a mí individualmente. Las personas está vinculado a, bueno, quiénes son estos otros individuos que también van a formar parte de este proyecto. La paga es justamente porque hay un resarcimiento que me interesa, sería una motivación económica. La parte es el rol que a mí me toca, si es en el caso de que yo sea actriz, la parte también puede ser el personaje que a mí me interesa particularmente, qué tan protagónico es mi intervención en algún punto, o el prestigio que es en relación al proyecto, qué sé yo, la proyección que puede llegar a tener o el alcance, el reconocimiento que me puede llegar a dar. Y también la reputación del resto de los participantes, estos pueden ser motivos. Y después está el que se quiere lograr, que son los objetivos, que es hacia dónde estamos yendo, es el destino. Hay objetivos que son compartidos, que son colectivos y objetivos individuales. Cuando estamos en un proyecto de teatro y estamos trabajando con otras personas, tenemos que tener en cuenta que siempre los objetivos compartidos son los objetivos que tienen que estar por encima de los objetivos individuales. Y no hay que confundir objetivos con metas. Las metas son aquellos pequeños objetivos que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Son los hitos que tenemos que conseguir para efectivamente lograr los objetivos. Por ejemplo, una meta es el estreno en el caso de la creación de una obra. No es el objetivo en sí mismo llegar a estrenar, sino que es una meta que nos permite verificar si vamos por buen camino o no. Un objetivo tampoco es el efecto que se quiere lograr, qué sé yo, recibir una buena crítica, tener invitaciones a festivales, que a la gente le encante, ganar algún tipo de premio. Eso es ingobernable y los objetivos nuestros compartidos del proyecto tienen que ser
claros, pero al mismo tiempo tienen que ser gobernables, tienen que representar un desafío, pero tenemos que poder realizarlos nosotros. Los objetivos pueden ser artísticos, pueden tener algún fin benéfico, pueden ser también objetivos económicos o meramente artísticos, pueden ser pedagógicos, incluso pueden ser un objetivo ideológico, político. Hay infinidad de objetivos y la idea es que estos objetivos compartidos sean claros para todo el conjunto de los miembros del proyecto teatral. Después la fase de producción, que es la que comienza justamente con la materialización, es una etapa operativa, entonces ahí empiezan acciones como empezar los ensayos, confeccionar vestuario, hacer actividades de difusión cuando estamos cerca del estreno, comprar materiales, bueno, en fin. Después, cuando efectivamente se logra la meta del estreno, es que empieza el ciclo de explotación o exhibición, que puede ser, temporadas de funciones o puede ser las giras, participación en festivales o participación en concursos. Tengamos en cuenta que todo lo que sucede en la etapa de producción, que es etapa operativa, y en la de explotación o exhibición a partir del estreno, tiene que ir de la mano con lo que nosotros planificamos y diseñamos, todo lo que analizamos en la primera etapa de la preproducción. Con esto quiero decir que las distintas metas que nos podemos trazar, ¿no? Son estos hitos a los que tenemos que llegar dentro de la producción, como por ejemplo realizar un ensayo técnico en la sala, un ensayo general, tienen que estar pensados de antemano. Lo mismo la explotación. No es lo mismo hacer algunas funciones, considerarlo temporada, o que nuestra fase de explotación no consiste en una temporada en la localidad donde nosotros estamos, sino que empiece directamente con una gira. No es lo mismo, entonces esto hay que tenerlo pensado desde el inicio. Y en tal caso, por supuesto que después dependerá de la vida útil que tenga el proyecto escénico, se replanificará, porque por ejemplo, la explotación, que puede durar un tiempo muy variable, una cosa sería realizar una temporada y otra cosa es que de repente nos aparezca la posibilidad de participar en festivales. Entonces ahí volveremos a planificar, habiendo hecho todo este proceso, porque ya estaríamos en la parte de la explotación, pero volveremos a planificar justamente para tener una gira exitosa, si es algo, una gira o participación en festivales o concursos. Digo, si es algo que apareció después, tendremos que planificar para que justamente esa exhibición sea exitosa y sea como nosotros queremos. Entonces, ¿todo esto para qué? Para también entender que toda esta planificación y la comprensión de este proceso, y lo acabo de poner con una llamarada, es porque es importante consensuar. Consensuar al momento de convocar otras personas para que trabajen con nosotros, para que justamente ellos conozcan cuáles son las características de este proyecto y qué va a demandar de ellos. Entonces, para eso hay que contar también las características estéticas y poéticas del proyecto teatral, no por arriba, sino bien en profundidad, y cuanto más quiera saber la otra persona, más hay que contar. También hay que contar quiénes son los otros participantes del proyecto, si es que ya los hay, y recomiendo muchísimo que en el caso de que uno quiera convocar a alguien más, a las personas que ya están formando parte, se les avise y se les pregunte si hay algún tipo de inconveniente con esa otra persona que se va a convocar, porque eso puede llegar a suceder y lo mejor es evitar un mal momento. También hay que hablar de la cantidad de ensayos o cuál sería el tiempo de proceso, que a veces eso puede variar, pero no es lo mismo si alguien nos convoca o nos quiere sumar un proyecto que dura 6 meses que si dura 2 años. También es importante empezar a hablar de dinero y de recursos desde el principio,
porque también es muy distinto que la forma de financiación sea buscando sponsors o pensando en hacer aplicación a subsidios, a que se precise que todos los integrantes del proyecto pongan algo de dinero para pagar la sala de ensayos, por ejemplo, ¿no? En tal caso, las personas que se suman eso lo tienen que saber o tienen que estar de acuerdo y tienen que tener la posibilidad de hacerlo y no encontrarse en el mal momento de terminar el ensayo y de repente alguien dio por sentado que todos ponían dinero, otra persona pensó que eso de alguna manera estaba resuelto y entonces hay que encontrar la manera de pagarlo o alguien tiene que resignar dinero que no tiene para poder cumplir con el resto, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones, cuanto antes se puedan charlar, mejor. Y al mismo tiempo hay que ir teniendo en cuenta en una proyección a futuro cuál sería la manera de distribución del dinero que puede llegar a ingresar. Se va a pagar primero la inversión que se hizo, quizás gastos que haya cubierto alguno de los integrantes, se va a repartir, ¿de qué manera se va a repartir? ¿Es una cooperativa? ¿Todos tienen un punto o alguien está haciendo más trabajo y va a tener un poco más? De repente las personas que lideran los proyectos pueden tener el doble o el triple o lo mismo. Esas son cosas que se charlan, no hay ni bien ni mal siempre y cuando se pueda consensuar. Y hay que tener también muy en cuenta que lograr acuerdos es muy importante, pero siempre es por un tiempo determinado. No es eterno el acuerdo que podamos hacer. Si nosotros establecimos un marco para realizar una producción de teatro con un equipo de personas y vamos bien y de repente tenemos que adaptar algún aspecto y consensuamos, lo logramos, de repente en vez de un año ensayando hay que estar un año y medio. Ok, todos nos adaptamos, queremos continuar adelante. Eso no significa que después podemos volver a hacer otra adaptación o que en ese año y medio entonces hay otras variables que no, todo en tal caso hay que consensuarlo si hay un cambio o si se requiere un cambio. Y en ese tiempo que nosotros logramos tener el acuerdo, también hay que entender que los acuerdos se pueden romper y que en tal caso quedará claro quién rompe un acuerdo o en tal caso las razones, si es que las quieren explicar. Pero es importante que esté esta claridad más que nada para que no sucedan los malos entendidos de que uno piensa que la otra persona no respetó un acuerdo, el otro piensa que fue el otro, alguien se siente estafado, otra persona tiene sospechas, bueno, y así nos llevamos a buen puerto. Entonces, es muy importante lograr consensuar en algún punto, obviamente hay cuestiones que están vinculadas con la dirección creativa o la toma de decisiones estética, que es un área de incumbencia de otro rol, no es que todo el mundo va a estar participando de la misma manera en la toma de decisiones, pero sí lo que atañe al propio trabajo. También hay que tener muchísima consideración que los liderazgos creativos no implican el liderazgo total de los proyectos ni la toma de decisiones en lo que pasa a los proyectos. Más que nada teniendo en cuenta que cuando hablamos de teatro alternativo estamos hablando de que nadie está recibiendo un salario por su trabajo. Estamos hablando de que hay muchas personas invirtiendo su tiempo y su esfuerzo, hay mucho recurso humano puesto, hay mucha autoexplotación de cada una de las personas que forman parte del colectivo. Entonces, por más que alguien tenga más experiencia o alguien sea la persona que escribió la obra o sea la persona que toma decisiones artísticas, eso no significa que puede modificar otro tipo de variables relacionados con los acuerdos que se hicieron. Entonces, este tipo de cuestiones es necesario que se hablen y aunque pueda llegar a ser medio feo hablar de dinero, hay que hablarlo, aunque sea de manera mínima, para que las cuestiones estén claras y estemos en un piso o en una base compartida. De dinero y de recursos, recursos varios, a veces son recursos materiales y lo mejor es no dar absolutamente nada por sentado, no dar por sentado que un miembro va a poner la camioneta o que alguien va a poner su casa. Digo, por más de que parezcan detalles, es importante porque
justamente es el recurso humano lo que está más explotado y es lo que más hay que intentar sostener para que todas las voluntades estén apuntando hacia el mismo destino, hacia los mismos objetivos, para que estemos todos trabajando para lograr lo mismo, entendiendo lo que necesitamos y lo que deseamos. Eso es lo que nos va a permitir tener un proceso de producción teatral como nosotros lo queremos. Bueno, hasta ahí lo que es producción de teatro independiente. Vamos a ver ahora algunos elementos de planificación estratégica que lo que va a hacer es servirnos para la fase de la preproducción, justamente cuando tenemos que empezar a pensar en profundidad cómo vamos a hacerlo, con quiénes, dónde, por qué. Bueno, justamente algunos de estos elementos que vamos a ver de planificación estratégica nos van a permitir hacer un proceso más sencillo, más coherente y llegar justamente a tener la claridad que necesitamos para poder empezar a abordar nuestro proyecto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre planificación, que para Miguel Ángel Pérez Martín consiste en anticipar acciones, problemas y soluciones en un proceso de producción, en este caso teatral. Ezequiel Anderegg dice que es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introducen una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que previstas anticipadamente tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, en este caso sería la producción de una obra de teatro, por ejemplo, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. Recordemos siempre que los recursos, los que sea que tengamos, siempre son limitados y escasos, algunos más, otros menos. Vamos a ver algunas etapas del proceso de planificación. Unas serían las etapas estratégicas y otras las operativas. Un paso es el análisis de escenarios. El análisis de escenarios consiste en la evaluación del contexto de actuación, entendiendo también que hay ciertos límites en la territorialidad o en la espacialidad, en el sentido geográfico o de ubicación. El objetivo del análisis de escenarios es determinar los factores que ejercen una influencia sobre nuestra organización, sobre nuestro proyecto escénico. Para eso, tenemos que pensar que las dimensiones de este análisis están vinculadas con lo político, con lo económico, con lo social, a veces también con lo tecnológico o el impacto y la influencia quizás directa en relación a la identidad de lo que estamos produciendo, ¿no? Sea una obra de teatro que es una creación original o que vayamos a realizar una gira. Después, la segunda fase es la de definición consensuada del proyecto y sus objetivos. Para eso tenemos que determinar cuál es la naturaleza de este proyecto escénico que estamos haciendo y definir los objetivos que, recuerden, no tenemos que confundirlos con metas. Después, la tercera parte es el análisis FODA, que es un análisis que se realiza de los componentes internos y los componentes externos en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siendo las fortalezas las características positivas internas, las debilidades las negativas dentro del proyecto o la organización y las oportunidades y las amenazas siendo siempre externas. Tenemos que pensar a las fortalezas como aquellas capacidades con las que contamos, ¿no? Estas capacidades quizás para adaptarse o aprovechar al máximo aquellas ventajas que tenemos para enfrentar algunos obstáculos que se nos puedan llegar a presentar. Son habilidades a veces distintivas, son competencias y muchas veces permiten que nos diferenciemos de otros proyectos que sean similares a los nuestros. Las debilidades son aquellas limitaciones o también pueden ser las carencias que internamente nosotros tenemos, ya sea porque estamos dentro de un grupo o porque nuestro proyecto tiene esas limitaciones o esas falencias. Esto lo que nos genera es entender, cuáles son
para comprender mejor cuáles van a ser los momentos de aprovechar algunas oportunidades que se nos puedan llegar a presentar, dadas las limitaciones con las que contamos. Las debilidades pueden ser superadas. Muchas veces también lo que percibimos como debilidad puede ser transformado en un objetivo, ¿no? Es como una debilidad a superar en algún punto. Hay que tener muy en cuenta que las debilidades existentes que no son como conscientes o que no están atendidas eventualmente tienden a profundizarse y pueden hacer muy dificultoso el trabajo. Después tenemos las oportunidades, que son aquellas situaciones o variables externas que siempre lo que es externo no va a ser controlable ni va a ser gobernable por nosotros ni por nuestro colectivo o grupo. Pero estas oportunidades son efectivamente posibles de ser aprovechadas. Es bueno tenerlas en cuenta porque no es simplemente que vamos a ir a aprovecharlas, sino que hay que diagramar ciertas estrategias para poder beneficiarnos de las oportunidades que se presentan, que existen o que pareciera que están por aparecer. El siguiente ítem es el establecimiento de prioridades y algunas estrategias en relación a ejes y subejes. Y acá la idea de ejes y subejes está pensada para que uno pueda establecer ciertas líneas de acción a mediano o corto plazo en algún punto, y estas van a aparecer gracias al análisis anterior que estuvimos realizando. Estos ejes y los subejes, que son los que derivan, serían como títulos y subtítulos en algún punto de cuestiones que adentro van a tener actividades y tareas que tengamos que realizar, ¿no? Son como pequeños titulares y subtítulos importantes devenidos del análisis anterior que vamos a tener que tener en cuenta. Y justamente el establecimiento de estas prioridades y estrategias es lo que nos va a permitir seguir por el rumbo que nosotros deseamos. Después continuamos a las etapas operativas. Una es la programación. Ahí vamos a diseñar, vamos a escribir en base a los ejes y subejes anteriormente mencionados. Vamos a explicitar las metas, vamos a explicitar las tareas y las actividades, vamos a realizar un presupuesto, cronogramas, todo tipo de acciones que tengamos que realizar. Y la siguiente es efectivamente la implementación, donde se va a desarrollar y vamos a accionar, vamos a justamente a gestionar y a poner en movimiento y a materializar lo que vamos a realizar. Vamos a tener que hacer un seguimiento y una evaluación de esto, un seguimiento en proceso, es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta antes. Después de esto vamos a ir a unas preguntas que es un poco todo lo que hay que responder para que el proyecto sea bien claro. Y la evaluación también es algo que tenemos que tener en cuenta de antemano, cómo la vamos a realizar, para que no sea simplemente que cuando el proyecto termina o cuando termina el año nos sentemos a contarnos cómo nos sentimos o qué nos parece, sino realmente tener en cuenta, esos objetivos que queremos lograr, cómo vamos a darnos cuenta, cómo vamos a medir o cómo vamos a considerar si los estamos logrando o si los logramos o si vamos por mal camino. Y lo que continuaría es una evaluación en profundidad justamente y quizás reajustes para efectivamente volver a realizar todo el proceso si es que queremos continuar con este proyecto, si queremos volver a realizarlo. Algunas de las preguntas a responder al momento en el que tengamos que realizar la planificación. Estas son preguntas guía que a través de todo el proceso anterior, que es simplemente una metodología presentada, y hay muchas otras que, cada quien puede encontrar la que mejor le resulta, pero al fin y al cabo hay que responder algunas preguntas para que un proyecto sea claro para todos y que entendamos hacia dónde estamos yendo. Una de las preguntas es ¿qué? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Y esto responde a la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer?
tiene que ver con el origen y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Son justamente los objetivos, los propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? Tiene que ver con lo medible, poder establecer esas metas, esos hitos que nosotros tenemos que tener para eventualmente llegar a nuestros objetivos. ¿Dónde? Tiene que ver justamente con la localización, la cuestión geográfica, física o la cobertura espacial en algún punto. ¿Cómo se va a hacer? Tiene que ver con estas actividades y las tareas, quizás con métodos y técnicas en particular que tengamos que atender. ¿Cuándo se va a hacer? Que tiene que ver con la calendarización y el cronograma, porque no es lo mismo pensar en realizar algo este año que realizarlo el año que viene. ¿A quiénes va dirigido? Que en este caso sería nuestro público, pero pensar efectivamente quiénes son, quiénes esas personas a las que nos estamos intentando dirigir o nos vamos a intentar dirigir, ¿no? ¿Quién es el destinatario o el beneficiario? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿No? Son los recursos humanos participantes, ya sea quienes participan activamente dentro del proyecto o incluso algún tipo de servicio tercerizado, como puede llegar a ser, no sé, si uno no tiene una persona que realice la escenografía dentro del proyecto, o sea, en cooperativa, bueno, quienes igual vendría a responder aunque la escenografía sea un servicio tercerizado del proyecto. ¿Y con qué se va a realizar? Tiene que ver con estos recursos materiales y financieros con los que contamos y aquellos que necesitamos. Bien, entonces hasta acá vimos algo de producción, algo de planificación y justamente lo que acabamos de terminar de planificación nos va a servir para empezar a pensar estrategias de marketing. Vamos a ver ahora algo de marketing cultural, para lo cual vamos a tener que realizar un plan que lo podemos hacer nosotros dentro del proyecto o puede ser un servicio tercerizado. De igual manera es bueno que tengamos una idea de cómo funciona y no pensemos al marketing como algo meramente mercantilista. Vamos a pensarlo como aquello que nos va a permitir llegar a nuestro público objetivo. Entonces, la idea sería acercar nuestro material a nuestro público, que esas personas se interesen por el material y efectivamente nos vengan a ver. Y para eso hay que ir pensando de antemano quiénes son, cómo llegar a ellos y de qué manera podemos hacer un buen uso de los recursos de los cuales disponemos para más inteligentemente llegar a ese público. Vamos a ver en principio algunos elementos de marketing de artes escénicas. Para eso primero tenemos que empezar a definir qué sería el marketing. Se puede entender como vender productos en un lugar a un precio con una promoción y a unos clientes adecuados, productos o servicios. En palabras de Philip Kotler, el marketing es un proceso social a través del cual grupos e individuos consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios que otros valoran. Dice también Peter Drucker que puede suponerse que siempre será necesario vender, pero el objetivo del marketing es conseguir que la venta sea una consecuencia lógica. El objetivo del marketing consiste en conocer y comprender tan bien al consumidor que el producto o el servicio se ajuste perfectamente a sus necesidades y por lo tanto se venda por sí mismo. Y dice François Colbert que el marketing de las empresas culturales es el arte de identificar los segmentos de mercado susceptibles de interesarse por el producto o servicio, ajustando a este las variables de la composición comercial o el precio, la distribución y la promoción para lograr poner en contacto el producto o el servicio con un número suficiente de consumidores. En el caso de las artes escénicas sería el público, y de esta forma conseguir los objetivos correspondientes a la misión organizacional de nuestro colectivo o de nuestro proyecto escénico. Básicamente también para que sea sustentable y llegue a quien deba llegar. Entonces, vamos a desterrar la idea de que el marketing es mercantilizar, banalizar lo que estamos haciendo y lo vamos a comprender como aquel proceso que nos lleva desde la creación de un producto o servicio hasta nuestro consumidor o nuestro público en el caso del teatro. Son las técnicas y las estrategias que nos permiten lograrlo. En este caso de las artes escénicas tenemos que tener muy en cuenta que es un marketing de experiencias.
Esto significa que también hasta que no existe, uno no sabe que quiere consumirlo o que quiere ser público de eso. Por ejemplo, yo no puedo saber que me gusta la trilogía del Padrino hasta que la veo, no puedo saber que me gusta determinada obra de teatro hasta que efectivamente la veo. Del mismo modo, la situación inversa, yo no puedo saber que algo no me gusta para nada hasta que no paso por esa experiencia. De todas maneras, también el comportamiento al momento de consumir teatro y de tener que seleccionar qué es lo que uno va a ir a ver, por supuesto que existen preconceptos o ideas. También existe lo que se llama boca en boca o boca a oreja, donde básicamente, después lo vamos a ver un poquito mejor, algo va tomando una fama o empieza a tener determinados referentes, entonces uno es más proclive a ir a consumir eso, o al menos tiene las ganas de pasar por la experiencia. Vamos a ver que el producto escénico siempre es el punto de partida. Y para eso tenemos que analizar cómo es ese producto escénico, para conocer todas sus características, todos los atributos, cuál es el valor diferencial, por qué esta obra de teatro es diferente a otras. También tenemos que tener identificado un poco el mercado. De vuelta, entendamos mercado como el comportamiento que tienen los individuos para consumirnos, para potencialmente consumirnos. Vamos a entenderlo un poco así. De esta manera, si nosotros entendemos un poco lo que está sucediendo en términos de mercado, podemos ir identificando muchísimo mejor los públicos potenciales, y ahí también tenemos el público objetivo nuestro, ¿no? Sin dejar de lado los otros posibles públicos que podamos llegar a tener. Y también tenemos, bueno, las condiciones comerciales de la oferta, de lo que nosotros vamos a poner para que otras personas consuman, y que va a tener que ver con el precio o el sistema que tengan los precios, también la forma en la que eso se distribuye y la manera en la que se comunica y se promociona. Por último, tenemos que poner nuestro producto escénico en el mercado, tenemos que ofrecerlo. El marketing también es planificación, por eso vimos antes algunos elementos de planificación. Tengamos en cuenta que el marketing hay que planificarlo. Hacerlo implica un proceso de organización, de creación, de mantenimiento, de sostenimiento de este proceso, para lo cual hay que tener en cuenta algunas variables. Por un lado están las fuentes internas, ¿no? Necesitamos del equipo más próximo tener los datos de la experiencia. Estos pueden ser familiares, pueden ser amigos. Después tenemos también publicaciones de instituciones públicas que nos pueden contar en relación a, bueno, cómo es el consumo de teatro, qué está sucediendo en diversos sectores económicos, para tener en cuenta de qué variables tenemos que considerar. También tenemos los medios de comunicación y de publicaciones, que a veces uno se puede suscribir o a veces directamente te llegan publicidades o mailings, que en general hacen una comunicación a veces en general o a veces del sector teatral en particular, y uno ahí puede ir identificando como distintas tendencias o a veces hasta estéticas de lo que está sucediendo. Y el último son los datos comerciales y de mercado. Para este proceso tenemos que tener en cuenta que necesitamos investigar primero la definición del problema y los objetivos de lo que vamos a investigar, ¿no? En relación a nuestro producto escénico. Tenemos que hacer también un desarrollo del plan, la recogida de toda esta información, el análisis en profundidad de la información con la que contamos, que no es necesario que sean de estas fuentes, sino que estas son las fuentes existentes, nosotros podemos seleccionar cuáles queremos. Y por último, la presentación de los resultados. En relación a esto se termina armando un plan de marketing. Después hay que tener en cuenta los distintos comportamientos que puede tener la demanda. Puede existir una demanda negativa, que es cuando el producto no solo no es demandado, sino que además es rechazado por las personas. Esto puede suceder, no sé, ha sucedido con figuras públicas en donde toda producción donde esa figura pública esté es repudiada.
La demanda también puede ser inexistente y eso es cuando no existe un público objetivo al que dirigirse, porque no están todavía, ¿no? Entonces en algún punto lo que sucede es que hay que crearlo, lo cual es complicado porque requiere de bastante tiempo, pero es posible. Después está la demanda latente, que es cuando hay un grupo de personas deseosas que quieren consumir el tipo de teatro que nosotros vamos a hacer o el tipo de proyecto escénico que estamos a punto de estrenar o que vamos a tener, y este grupo de personas no encuentra una respuesta a lo que están buscando. Esa respuesta vendríamos a ser nosotros, ¿no? Respondiendo justamente a esta demanda latente. Después está la demanda en descenso, que es cuando, bueno, ya sabemos que este tipo de obras o este tipo de autores o sí, este género tuvo su momento de esplendor y básicamente viene en picada o viene viene descendiendo básicamente. Después está la demanda irregular, que a veces la irregularidad es por una cuestión estacional. Por ejemplo, el teatro en Mar del Plata no es lo mismo en la temporada de verano que en invierno, o Carlos Paz, o bueno, va a depender a veces de cuestiones turísticas o a veces de patrones de algún tipo de comportamiento en el consumo, de la época, etc. La última es la demanda completa, que es la que es totalmente ideal, cuando siempre hay una respuesta de los consumidores. Hay mucho público deseoso de ver lo que hacemos y las entradas se agotan durante muchas temporadas. Esto sucede, de vuelta, es la situación ideal. Vamos a ver entonces algo del marketing mixto, que son estas herramientas, se las denomina 4P, aunque en uno de los casos no empieza con P en castellano, pero sí en inglés, porque distribución es place en inglés, entonces por eso son las 4P. Vamos a hablar primero del producto. Lo que tenemos que tener en cuenta es quién es nuestro público objetivo, o sea, a quiénes nos estamos dirigiendo, qué producto o productos les estamos ofreciendo y las características, cómo es esta obra de teatro, supongamos, cómo vamos a llegar a esas personas, cómo vamos a llegar al público y por qué les va a interesar lo que estamos ofreciendo. Después viene el precio, que es entender, bueno, cómo valora este público el producto que nosotros ofrecemos, qué valor literalmente económico, cuánto pueden pagar y cuánto quieren pagar. ¿Cuáles son también los objetivos económicos del proyecto? Esto hay que tenerlo en cuenta también al momento de fijar un precio. ¿Y hay algún tipo de restricción legal para fijar el precio? ¿Hay algún tipo de restricción de mercado al momento de fijar un precio? Si todo el mundo tiene las entradas a un determinado valor y yo lo aumento o lo bajo, ¿sucede algo con eso? ¿Y qué estrategia de promociones vinculadas con el precio podemos llegar a tener? En relación a la distribución, hay que pensar cuál es el espacio, el mejor espacio para el producto y para nuestro público. ¿Qué tipo de espacio se precisa? Independientemente del espacio que necesita en sí el proyecto escénico para ser desarrollado. ¿Hay alguna variable en relación a público y proyecto que tenga que ver con lo espacial? ¿De qué manera acceden el público al espacio donde se realiza el espectáculo? ¿Hay algún tipo de obstáculo que complique esa llegada o que condicione la compra de la entrada o la compra o el bono contribución o el llevar alimentos no perecederos? ¿Hay algún tipo de barrera en algún punto? Y por último, la promoción, que tiene que tener muy en cuenta cuál es ese mensaje que se quiere comunicar. ¿De qué manera podemos llegar comunicacionalmente mejor a nuestro público objetivo? ¿Existen líderes de opinión que puedan llegar a ayudarnos a llegar muchísimo mejor a nuestro público objetivo? ¿O quizás crear una visión favorable en relación a lo que hacemos?
Entonces, tenemos que entender que para hacer un plan de marketing, ya sea porque lo vayamos a hacer nosotros dentro del proyecto escénico, dentro de la cooperativa o dentro del grupo que realiza el proyecto escénico, o también se puede tercerizar, quizás haya agencias que se puedan encargar de esto o profesionales autónomos que entiendan y uno quiera, el grupo o el colectivo teatral no quiera hacerse cargo de esta parte. Bueno, de todas maneras hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, lo que ya mencionamos, el público objetivo. Tenemos que poder definir ese público al que nos estamos dirigiendo. No es solamente el único segmento de la población que nos va a ir a ver, pero el público objetivo es nuestro público ideal, es el mejor, es a quien le va a encantar lo que hacemos. Para ellos, en principio, estamos haciendo lo que hacemos y en consecuencia otras personas también se pueden interesar. Después hay que tener en cuenta también los intermediarios. ¿Qué es lo que necesitamos para conseguir llegar de manera exitosa a ese público objetivo? Tenemos también los grupos de interés, que son los entornos, los actores que están relacionados de manera directa con lo que nosotros hacemos, con nuestro proyecto, con nuestros objetivos. Los grupos de interés pueden ser súper diversos, pueden tener que ver con los medios de comunicación o pueden tener que ver con el ámbito de las alianzas, porque, por ejemplo, si yo tengo una obra de teatro que está haciendo una temporada, la tengo en cartel y a unas cuadras hay un bar donde yo estoy muy convencida que ahí también va mucha gente que constituye parte de nuestro público objetivo. Entonces, quizás no conozco a la persona del bar, quizás al bar nunca le interesó el teatro, pero uno puede generar una alianza, y digo algo tan sencillo como con la entrada de la obra de teatro después hay un descuento en el bar, o con la consumición X del bar tenés un descuento en la compra de la obra, o ni siquiera es necesario que haya una promoción, a veces simplemente se puede hacer mención de uno u otro espacio, eso también es una manera de asociarse. Después tenemos a los competidores. Los competidores son de todo tipo. Los competidores son otros proyectos escénicos, son otras obras de teatro, pero también, aunque no sean nuestra competencia directa y no estén en nuestro mismo sector, a veces sustituyen. Son Netflix, por ejemplo, ¿no? No es una obra de teatro, no está vinculada de manera directa a las artes escénicas, no se consume de la misma manera, pero las personas a veces optan por no ir al teatro y quedarse mirando una película, o no ir al teatro, ir al cine, no ir al teatro, ir a cenar. A veces por cuestiones económicas esa decisión también está. Y el último, que es los entornos, que lo vamos a dividir en el microentorno y el macroentorno. El microentorno son aquellos elementos que nos afectan de manera directa. Y el macroentorno son los que definen el contexto social de determinados momentos. Entonces, para terminar, recordemos estas lógicas del plan de marketing. Tengamos esta idea del marketing que es todo lo que nos permite, lo que nos brinda técnicas o pequeñas metodologías que podemos implementar para llegar de manera exitosa a nuestro público. Es este proceso que nos acompaña desde la creación hasta llegar a la persona que nos va a consumir. Y lo mejor es tener en cuenta que hay que hacer, por más mínima que sea, una planificación en relación a eso, en relación a cómo vamos a llegar a este público, porque si no son las circunstancias las que después finalmente determinan de qué manera vamos o no vamos a llegar a nuestro público. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro, les agradezco muchísimo por haberme acompañado. Nuevamente quiero agradecerle a Claudia Turn y a la gente de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca por participarme de estos encuentros escénicos y ojalá que los próximos puedan ser presenciales, así que les deseo mucha suerte, ojalá estos elementos les hayan servido y que podamos pensar más críticamente de qué manera producimos el teatro que hacemos. Gracias.